Vamos a orar por la palabra esta mañana. Hoy vamos a aprender algo nuevo que es de todos los días, pero que a veces no lo entendemos y es muy peligroso cómo se puede meter en muchas de las formas de nuestra práctica del cristianismo, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Padre, esta mañana queremos bendecir y glorificar tu nombre. Queremos, Señor, acercarnos al consejo de tu palabra, siendo obedientes de que tú dices: inclina atentamente tu oído y oye. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de la meditación y el estudio de tu palabra, tú creces nuestro espíritu y nos haces entender cada día mejor y poder vivir una vida que te agrade plenamente. Gracias esta mañana, bendice todos y cada uno de mis hermanos en este lugar, también aquellos hermanos que reciben o van a recibir esto por internet después, y bendice también, Señor, especialmente mis hermanos Pulido, mis hermanos Macís y todos los siervos que has puesto en esta congregación de una u otra forma a tu servicio. Gracias y te bendecimos, Señor, y te pedimos que el ministerio de tu Espíritu Santo sea quien nos haga entender las verdades que tú dejaste escritas para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Esta mañana vamos a platicar de 3 pequeños conceptos y no lo voy a manejar tanto, no se preocupen la parte filosófica, sino me interesa verlo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Pero son 3 cosas que de una u otra manera se han entretejido muchas veces en la doctrina de la iglesia y nos hacen errar de la verdadera y la sana doctrina. Uno de ellos se llama relativismo, el otro se llama sincretismo y el otro se llama materialismo. Son 3 elementos, como le digo, entremetidos en la palabra. Quiero empezar con una escritura que está en Cantares 2:15, es una pequeña meditación que la palabra nos presenta acerca de una verdad bíblica. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. La época en que fue escrito y el lugar donde fue escrito, siempre los viñedos eran protegidos por una barda que regularmente era hecha de piedra. Y lógicamente, porque las matas llevan un tiempo de maduración en los viñedos y cuando están en producción deben ser muy debidamente cuidadas. Y dentro de los enemigos naturales de la viña estaban unos pequeños animalitos, no más grande que un gato, que eran las zorras. Y las zorras tenían la característica que se comen prácticamente la parte más productiva del viñedo. Y lo hacen muy despacio y lo hacen de una forma gradual, que cuando el agricultor se da cuenta le echa a perder toda la viña. Y el problema es que entran de una manera que es muy difícil detectarlas por el mismo tamaño. Y aquí el versículo nos llama a esa reflexión. Dice: las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Hay otros ejemplos en la palabra. Por ejemplo, en Eclesiastés dice que la mosca hace ceder el perfume. O sea, una pequeña mosca que caía en un vaso lleno de perfume, no había los preservantes de hoy, era suficiente para arruinarlo. Y hay otros ejemplos. Dice que una pequeña locura destruye prácticamente la vida del sabio. Las cositas chiquitas, a veces no le ponemos atención a las pequeñeces. O sea, muchas veces la idea que tenemos incluso del diablo es que es un ser con cola y cachos y que va a salir abiertamente a atacar. Entonces, las cosas pequeñas, el enemigo que sabe que las puede entremeter dentro de la iglesia y destruir. Es exactamente como lo que hacen las zorras. Y 3 de esas pequeñas zorras son los temas que quiero platicar esta mañana: el relativismo, el sincretismo y el materialismo. Y usted va a ver cómo esto es algo que peligrosamente ha destruido la relación con Dios a través de los siglos. Vamos a ver varios ejemplos bíblicos de diferentes formas. Quiero empezar con la primera de ellas. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. ¿Cuál es el contexto de ello? Usted recuerda, habían pasado varios años de sequía y finalmente había orado Elías
y estaba por venir la lluvia, pero había proliferado el culto a Baal y el pueblo estaba no totalmente, ese es el problema, no totalmente definido. Ni eran de Baal ni eran de Jehová, andaban a medias. Eso es el relativismo. Ahora, dice en el 18:20, Acab acabó de convocar a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, oiga esto, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El relativismo lo que busca en la vida cristiana es poner un doble pensamiento, es crear una idea de que todo es relativo, de ahí viene su nombre, que es todo, miren, no hay nada que sea tan malo. Es que mire, todo es relativo, depende de las circunstancias. Ah, no, mire, es que si usted se va al otro extremo, es que la cosa hay que tener equilibrio. Bueno, el equilibrio es relativismo, ¿sabía usted eso? Ahora, ¿por qué? La palabra de Dios es totalmente clara y definida, no tiene medios en medio. O sea, o es blanco o es negro, o es caliente o es frío, como dijo el Señor, pero no hay tibio. O sea, no hay relativismo. La palabra de Dios nos enseña claramente qué es malo y qué es bueno, y nos enseña qué espera Dios de nosotros, definidamente. Este pueblo había caído precisamente en uno de los peores relativismos, que es cuando la gente quiere ser cristiana, pero seguir viviendo en el mundo. Cuando la gente quiere, como decía mi pastor, son santos en la iglesia, pero son diablos en el negocio. O sea, una doble personalidad, lo que llamamos también una doble moral, y en teología se llama ética situacional. ¿Qué quiere decir esto? Que depende con quién estoy y dónde estoy, así es mi comportamiento. Y mis ideas empiezan a ser de una manera contaminadas, donde empiezo a creerme la que no hay que ser tan extremista con las cosas de Dios. Es que mire, está bien ir a la iglesia, pero usted ya solo quiere estar ahí todos los servicios. Mire, está bueno que lea su Biblia, pero ahora ya no hace otra cosa. ¿Me entiende el punto, el relativismo? Y todo en esta tierra ha sido inundado de ese tipo de pensamientos. Todo lo trata de ver la gente como no es tan malo. Mire, es que no tiene nada de malo tal cosa. Todo ese tipo de expresiones son relativismo. Son formas simplemente de ponernos en dos pensamientos, y era lo que le estaba pasando a Israel. No era que habían dejado completamente el culto a Dios, no es que no estaban siguiendo las formalidades de la religión del tiempo, sino lo que pasa es que estaban entremezclando lo que era Baal con lo que era Dios, y había un relativismo. Y aquí el profeta les señala claro, les dice cuándo van a claudicar entre dos pensamientos. Y mire lo que dice a continuación: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, cuando hay una tergiversación por el relativismo en la iglesia, la gente puede vivir perfectamente siendo aparentemente cristianos, pero a la vez no abandonan la vida vieja. Es lo mismo otra vez. Ahora, en Apocalipsis 3, 14 y 15, Jesús lo dice de otra manera. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nótese que esta es una llamada, porque la iglesia de la Odisea tenía una característica, que habían baños termales en ese lugar. Por eso utiliza la figura del agua fría y caliente, porque era muy conocido en la región. Lo que les está llamando a reflexión es que mejor frío de una vez, no diga que es cristiano, porque no está viviendo, ni cree, ni vive como cristiano, y lo que hace es un mal testimonio. O bien, si es cristiano, sea un cristiano caliente, o sea que de veras le queme la presencia de Dios y que de veras se estorbe cuando esté en un medio que no es el suyo. ¿Me entiende el punto de esto?
Y dice el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré. O sea, mucha de la iglesia, hermano, perdóneme lo que voy a decir y no digo esta iglesia, digo la iglesia en general, está plagada de relativismo. Tenemos cualquier cantidad de personas que no tienen un verdadero compromiso con Dios. O sea, a veces venimos de un trasfondo de religión donde lo mismo daba, la iglesia era el domingo y el resto de la semana era para mí. Pero muchas veces venimos al cristianismo y seguimos viviendo bajo ese relativismo. O sea, solo cambiamos de templo, solo cambiamos a veces de la forma de culto, pero no de la forma de vida. ¿Por qué? Porque seguimos estando sin definir hacia el extremo de Dios. Y decía un hermano que los cristianos somos extremistas, sí. Somos extremadamente bendecidos, extremadamente amados por Dios, extremadamente poderoso es el Señor en nosotros, extremadamente victoriosos, ¿sí o no? Pero igualmente Dios espera que nuestra vida sea totalmente definida con Él, que no haya relativismo. Esto no es cosa de, mire, esto no es tan malo. ¿Cómo empiezan a los jóvenes, especialmente cuando han sido criados bajo la cobertura del cristianismo? Niños que han crecido en un hogar cristiano, llegan a la universidad, llegan a una etapa de su vida y precisamente la forma como son tocados es por el relativismo. Mira, es que está bueno que vayas a la iglesia, pues esto no tiene nada de malo. Pero es que mira, es que echarse un traguito no es malo, debieras de probar. Y me entiende el punto de esto. Y todo empieza, y le digo, si la persona no está claramente definida y está claramente en el extremo de amar y serle fiel a Dios, fácilmente va a caer en una posición relativista. O sea, fácilmente empieza a vivir a través de dos pensamientos y es donde se produce lo que le decía, la ética situacional. O sea, si estoy con los amigos, si estoy con los cuates y esos no son cristianos, pues nos vamos a reír y vamos a hacer lo mismo de ahí. Y si estamos con los cristianos, entonces vamos a cantar, vamos a leer la palabra, vamos a orar. ¿Me entiende el punto de esto, hermano? Y mire, esto es un tema que toca todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, ¿cuántas veces no somos asediados por ser cristianos? Somos llamados los aburridos, no, ni le digan a aquel, porque a veces se estorba, llega usted y se callan. ¿Es cierto lo que digo? No. ¿Por qué? Porque usted es luz y sal de esta tierra. Pero ¿qué dijo el Señor de la sal? Si pierde su poder, ya no sirve más para nada. Y muchos cristianos son cristianos insípidos, porque son cristianos que sin darse cuenta viven en la posición del relativismo. Es que mire, depende, es que no hay que ser fanático. Usted sabía que la palabra fanático se refiere a una persona que es capaz de hacer lo que sea porque cree que lo que cree está correcto, punto. No quiere decir que sea correcto lo que cree, ¿me entiende el punto? Eso es fanatismo. Yo pregunto, ¿el cristiano es fanático o el cristiano conoce y sabe lo que cree? Eso es diferente. ¿Quiere usted ver el ejemplo clásico de lo contrario del relativismo? Usted puede ver la vida de Sadrac, Mesach, Abednego y Daniel en Babilonia. Cuando fueron aquellos tres sometidos a la prueba, o adoran a mi Dios o los echo en el horno, contestaron: no es necesario que respondamos de eso, no vamos a adorar tu imagen. Eso es una definición. Cuando a Daniel le dijeron: es cierto que estás orando y pidiéndole a otro Dios, te vas a echar en el foso de los leones, no le importaba. O sea, la fidelidad a Dios tiene un precio, mi amado, y ese precio no puede existir si nos dejamos contaminar del relativismo que hay en este mundo. ¿Me entiende el punto? Mire, todavía tenemos a veces cristianos de años de cristianismo preguntando si tal o cual cosa es mala. Ya saben que es mala. Pablo decía claramente: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tenemos una guianza dentro de usted mismo, que es la guianza de su conciencia y el espíritu, que usted sabe que sabe lo que no debe o lo que debe de hacer, hermano. Usted sabe dónde debe estar y dónde no debe estar. Usted sabe qué es
la forma de actuar. Nosotros no trabajamos solo con la ética humana, esa es una añadidura. Nuestra ética es cristiana, que es muy diferente. ¿Por qué el cristiano no debe hacer lo que no debe hacer? No porque se lo mande un código escrito en piedra, sino porque está escrito en nuestros corazones. Es en nuestra vida donde el Señor claramente nos hace entender cuál debe ser nuestra claridad de vida. Y hermano, nosotros conocemos, yo estoy seguro que usted conoce lo que es la tibiedad en muchas personas. Usted sabe que hay muchas personas que depende de las circunstancias, eso es lo que usted puede esperar de ellos. ¿Es cierto o no es cierto? Depende cómo esté la situación, porque mire, este mundo tiene miles de dichos para eso. Es que el que no es listo no progresa. ¿A qué le llaman listo? Al sinvergüenza, al corrupto, al mentiroso. ¿Es cierto o no? Es que a vos te manda tu mujer. ¿Por qué? Porque es fiel. ¿Me entiende? O sea, todos esos son relativismos. Todas son formas simplemente de atacar que usted tiene un llamado a una definición clara con Dios. Me gusta el ejemplo que usa hermano Ángel del péndulo. ¿Por qué? Porque ese es el llamado a la vida cristiana. Nuestra vida cristiana no puede tener relativismos. Y es bueno que examinemos en nosotros mismos nuestro pensamiento, nuestra forma de ver muchas situaciones de la vida. Recientemente hubo un escándalo en la televisión americana, muchos de ustedes se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque alguien abiertamente atacó a los gays. ¿Por qué? Porque no había relativismo. Fue claro y aquí estoy parado y aquí no me voy a mover. Aunque pague el precio que pague. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces hasta la iglesia cristiana se ha ido cediendo a pensamientos del mundo que son relativismo. Y entonces a la gente hasta le ofrecen la comodidad de una iglesia donde no va a haber palabra fuerte, la comodidad de una iglesia donde nadie lo va nunca a llamar al orden. ¿Por qué? Por el relativismo. El segundo elemento que vemos es el sincretismo. El sincretismo es simplemente, se lo voy a poner en un dicho muy mundano: si no puedes con el enemigo, únete a él. Eso es el sincretismo. Y déjeme decirle, toda nuestra cultura latinoamericana está plagada de sincretismo religioso. Mire, una de las cosas que más me llamó la atención de lo que he visto en mi vida fue en Cusco, en Perú. Hicimos una visita a conocer la parte histórica de la catedral y hay una parte donde se reunían los obispos, que es una parte tallada en madera, hecha con un tino muy especial, es una obra de arte. Pero nos contaba el propio guía, que era secular lógicamente, nos contaba cómo los artesanos que hicieron eso eran artesanos que practicaban religiones lógicamente incas. Y lo que hicieron fue meter dentro de la propia elaboración de todo el material en madera todos los principios del incaísmo, o sea, de las religiones incas. Y nos iba explicando qué significaba hasta la famosa Pachamama, que es la montaña como representante de la naturaleza, y cómo a la propia Virgen le pusieron todo el cuerpo de la Pachamama. Eso es sincretismo, ¿me entiende? Y Guatemala tiene cualquier cantidad de sincretismo, usted lo sabe. Ahora, ¿qué es el sincretismo? Viene de una palabra que significa traidor, que era la palabra cretense, y significa dos que se unen con un tercero para dar origen a una filosofía única. O sea, el sincretismo tiene que ver con lo que hoy modernamente llamamos también ecumenismo. O sea, simplemente, yo me acuerdo uno de los principios del ecumenismo: todos los ríos van al mar, todas las religiones llegan a Dios. ¿Será cierto eso, hermano? O sea, mire, yo mi tesis de teología la hice sobre religiones comparadas. La religión del panteísmo no tiene nada que ver con el Dios del cristianismo. Ni los dioses politeístas no se parecen en nada a lo que es la personalidad del Dios monoteísta de la Biblia, de la religión judío-cristiana. Es otra cosa. Entonces, el sincretismo
dice que no importa la forma como tú pienses que es Dios, lo importante es que ambos creemos en Dios. Y hubo alguien por ahí que hizo una reunión en Europa donde si quería llegaba alguien y fumaba la pipa de la paz y con su tótem, porque ese era su Dios. Y otro llegaba y tenía su Dios de piedra y era su Dios. El otro tenía sus 22,000 dioses primarios como el hinduismo. Y al final todos estamos contentos, todos estamos juntos y todos estamos buscando a Dios. Qué bonito suena, ¿no, hermano? Ahora, eso es cristianismo. O sea, el sincretismo es otra de las formas como el enemigo ataca a la iglesia. Y déjeme decirle, tenemos gente en las iglesias, verdaderos cristianos, que tienen pensamientos sincretistas y ni siquiera se dan cuenta, hermano. Dicen, no, pero si aquel busca, lo importante es que buscamos a Dios, que él cree que es de tal y tal manera. ¿Será que eso es así, hermano? Mire, a mí nunca se me olvidó algo que oí. El hecho que usted crea que ese veneno no lo va a matar, no va a dejar de matarlo. No sé si me entiende lo que quiero decir, porque también el sincretismo enseña que lo importante es que creamos de corazón. Claro que es importante, pero el problema es que no solo es el tamaño de tu fe o tu confianza en algo, es también en quién está puesta esa fe y confianza. ¿Me entiende el punto de esto? Veamos casos de sincretismo en la palabra. Cuando Josué terminó la conquista de la tierra prometida, habló varias cosas que eran determinantes, evitando que pudiera haber un sincretismo. ¿Por qué? Porque una de las cosas más rechazadas por Dios en el Antiguo Testamento es que su pueblo se fuera detrás de dioses ajenos. Pero había algo peor, que mezclara los dioses ajenos con el culto de Dios. Era lo peor, y eso es sincretismo. Viene Josué y les dice, Josué 23:6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. O sea, es un camino recto. Verso 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. O sea, usted quiere a alguien totalmente definido, extremista, claro, es Dios. No va a aceptar. ¿Qué hicieron los filisteos cuando vencieron a Israel? Pretendieron meter el arca de Dios porque creían que ahí estaba, que ese era Dios. No entendían que era una representación de algo nada más. Y lo fueron a meter al templo de Dagón y lo pusieron a la par. Muchas de estas culturas creían que cuando vencían un pueblo les iban a quitar el poder con llevarse a sus dioses. Esa era la mentalidad. Y que si lo ponían con su propio Dios, entonces ahora tenían doble fuerza de Dios. Fíjense los pensamientos. Y no les importaba ni cuál era el tipo de culto, nada. ¿Por qué? Porque era sincretismo puro. ¿Sabe dónde usted encontraba esto de una manera terrible? Además, de ahí nacen casi toda la cuna de las filosofías modernas, que la gente no sabe que son esto. Muchas veces creen nada más que es parte de algo, pero nacen en Atenas. Los griegos fueron totalmente muy productores de todo esto. O sea, de ahí viene temas como el epicureísmo, que vamos a hablar un poquito adelante, el hedonismo, etcétera. Y todas esas corrientes, cuando Pablo caminó por ahí, está en Hechos capítulo 17, dice que se enardecía de ver al pueblo encendido en sus religiones. Le tenían templo a todo. El templo de tal, el templo de no sé quién, el de no sé cuánto, el de nada. Y todos tenían sus propios sacerdotes, tenían sus propios sistemas de culto. Y la forma como Pablo los empezó a evangelizar es que en su misma ignorancia aún sabían que había un Dios que ellos no conocían. Entonces hicieron un monumento al Dios no conocido. Y Pablo empieza y se acerca y les dice, pues de este es que les vengo a hablar. Fíjese qué interesante, hermano.
O sea, el sincretismo es algo que inunda esta tierra de una manera increíble. O sea, el diablo durante siglos persiguió a la iglesia cristiana, la quiso destruir desde sus inicios, pero ya después cambió de táctica y lo que hizo fue empezar a meter el mundo dentro de la iglesia. Eso es sincretismo. Y ahí es donde usted empieza a estudiar bíblicamente y históricamente toda la evolución de la iglesia y se da cuenta de toda la perversión doctrinal que entró en la iglesia cuando esa situación se dio. ¿Por qué? Porque se aceptó plenamente el sincretismo. Se llegó a conquistar pueblos donde no quitábamos el Dios del pueblo, sino lo juntábamos con el cristianismo para que se convirtieran y se quedaran con nosotros. Ese es parte de los principios como se ha manejado el tema del sincretismo en todas partes. Y le digo, esto no es solo para nosotros en Latinoamérica, esto es en muchas regiones del mundo donde han habido conquistadores que han impuesto sus propias formas de deidades. ¿Cuál fue una de las cosas que entendieron los romanos en toda la extensión de su mundo donde conquistaron? A donde llegaban e imponían a César como el Dios y sus propias deidades, pero tuvieron que entender que Israel no era igual que todos los pueblos y tuvieron que entender que ahí había una creencia que no iba a ser sustituida. Y es interesante ver en la misma estructura de Jerusalén, porque lo que hicieron fue construir una gran fortaleza que se llamaba Antonia, que era parte pegada a lo que era el templo de Jerusalén, porque era una forma de controlar el culto de Israel, pero sabían que no se podían meter con el culto de Israel. Fíjese, ese es el punto, hermano. Y le digo, este también es un testimonio a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano debe ser una vida donde el sincretismo, ni el relativismo, ni nada de esto pueda penetrar si verdaderamente estamos parados sobre la sana doctrina. Ahí es donde está todo el principio y si nuestro corazón tiene una verdadera definición con lo que es Dios para nosotros. ¿Por cuál es el principio de nuestro Dios? Porque al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás y punto, se acabó. Amén. Sigamos viendo. Capítulo 24, siempre en Josué, verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle, y aquí hay dos palabritas, con integridad y en verdad. Con integridad, la palabra integridad significa todo yo, ¿correcto? Y la segunda, en verdad, significa con la revelación de Dios en mi vida. Eso es servirle en verdad y con integridad. Ahora, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y oiga, esto es una idea similar a lo que les dijo también Elías. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Eso es echar fuera el sincretismo, hermano. No, mire que está bien que ahora usted es cristiano, pero no se olvide de la religión de los abuelitos. Perdóneme. Amén. No, mire, pero es que ¿qué va a decir la abuelita? Con todo respeto, que diga lo que quiera. ¿Es cierto lo que no es cierto, hermano? No es que no, mire, yo no puedo dejar eso. Hermano, examinemos si no hay sincretismo en nuestras vidas. Porque créame que es muy sutil esto. Y no se va a presentar el diablo con cola y cachos, como le dije. Va a entrar como algo muy tierno y muy dulce. Recuérdese las palabras de Pedro a Jesús. No, Señor, no te acontezca eso. Qué duros los clavos. ¿Cómo es pobrecito mi Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, le dijo el Señor. Amén. No va a venir con otra forma. No va a ser directo, no va a ser impuesto. No, eso ya lo trataron de hacer con la Inquisición y con un montón de formas. Pero como no se pudo, entonces mezclémonos. Entonces empecemos a filtrar
dentro de la misma iglesia todo este tipo de corrientes, y le digo, dentro de ello entra el tema del judaísmo mismo, filtrándose dentro del cristianismo. O sea, ya no son los judíos volviéndose al cristianismo, sino los cristianos volviéndose medio judíos. Esa es otra forma de sincretismo, hermano. Y le digo, alguien me dirá, hermano, pero es que el judaísmo, sí, son nuestras raíces, pero el Nuevo Testamento es muy claro que muchas de esas cosas quedaron fuera cuando fue abierto el camino libre hacia el trono de la gracia. Y eso está claro en la palabra de Dios. ¿Me entiende? Entonces, volver a traer todo lo que era el culto milenario de antes, con los corderitos y todo, y volverlo a traer. Mire, una vez me invitaron unos hermanos, hermano, te invitamos a comer la comida en la Pascua. Y yo me quedé así, ¿cómo? Sí, vamos a hacer cordero y hierbas amargas. Les dije, señores, dice la palabra que nuestra Pascua ya fue sacrificada y se llama Cristo. ¿Entiende ese punto, hermano? Ahora queremos andar ya con colochitos y cosas así. Y le digo, es tremendo, todo eso es sincretismo, no es otra cosa. Por eso ahora se llaman judíos, ¿cómo es? Cristianos judaizantes. Eso es sincretismo, eso es una mezcla ya. Y yo he estudiado esto, porque yo paso metido en esto, estudiando, y le digo, lo que hay al final es sincretismo, es traer o revivir o desempolvar doctrinas y traerlas a la iglesia otra vez. No es otra cosa, mi hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso. A mí me decía alguien, mira, tené cuidado cuando íbamos a ir a Israel, porque la gente va a Israel y se enamora y regresa. No. A mí me bendijo tremendamente ese viaje, me enseñó muchas cosas, pude ver muchas cosas así a pleno ojo, pero mi cristianismo no se movió un centímetro ni a la izquierda ni a la derecha, hermano. ¿Me entiende? Lo que creo y la forma como lo creo, que es de la palabra. Y le digo, incluso agradezco a mi Dios que me permitió ese viaje, pero le digo, Señor, y si no hubiera ido, igualmente creo que tú eres Dios. ¿Me entiende el punto de eso, mi amado? Escogeos hoy a quien sirváis. Tuvo que haber un llamado, porque como le digo, el problema del sincretismo no perdona época, no perdona nada. Déjeme enseñarle un caso que es muy interesante. Está en Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Qué había pasado aquí? Los asirios habían destruido el reino del norte, que era el reino de Israel, no el de Judá. Se habían llevado a toda la gente, y para que no proliferaran las fieras y se cuidaran los sembradíos, habían venido a poblarlo de gente de tierras paganas, de un montón de pueblos. O sea que trajeron gente de todos lados y los instalaron en la región de Israel. Pero empezaron a ser atacados por leones y empezaron a tener un montón de problemas. Y entendieron que eso era Dios no permitiendo que en su tierra estuviera esta gente. Entonces le hablan al rey en Asiria y le dicen que por favor les mande a alguien que les enseñe cómo se adora o cómo se le hace culto al Dios de esa tierra. ¿Por qué? Porque en esta época casi todo el Antiguo Testamento está lleno del concepto del Dios territorial. O sea, por eso cuando cantamos en los montes, en los valles, mucha gente no lo sabe, pero ese canto viene basado en una parte de la escritura por una creencia que había de que fueron vencidos los enemigos porque pelearon en la llanura. Entonces dice, ahora vamos a ir el Dios de ellos es de la llanura, entonces nos vamos a ir a la montaña a pelear a la montaña, ahí sí va a perder porque ya no está el Dios de ellos. Lo que no habían entendido es que Dios es el Señor de los cielos y la tierra, no de las montañas ni de los valles. Y por eso lo cantamos, ni en los valles ni en los montes donde no está Dios. Ahora, ¿qué sucedía con esto? Que la idea fue, si el Dios de esta tierra está descontento porque venimos aquí, pues enséñennos a cómo se le adora a ese Dios. Y dice la palabra, Segunda de Reyes 17:28. Y vino uno de aquellos de los sacerdotes que había sido llevado cautivo a Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ahora, hasta aquí vamos bien, pero ¿qué sucedió? Y le voy a decir, esto tiene
cualquier similitud es pura coincidencia. Esto se parece a la conquista de nuestra América. Oiga, pero cada nación hizo sus dioses y los pusieron en templos en los lugares altos que habían hechos en Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Asima, los sabeos a Nijás y Tartac, los de Sefabaín quemaban a sus hijos al fuego para adorar a Dramelec y a Namelec, dioses de Serfaín. Y oiga, verso 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban en los templos de los lugares altos. Y el verso 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Me entiende qué es el sincretismo? Esto es sincretismo. Ok, está bien, voy a buscar a tu Dios, voy a adorar a tu Dios conquistador, pero no me quites a mis dioses. ¿Ya me entiende? Y como tienen un trasfondo y un perfil de tema cultural, usted ya no se puede meter ni con los dioses de piedra de antes. Entonces, ¿qué sucede? Que el sincretismo empieza de una manera ya bajo un tema social, bajo un tema hasta político, a ser protegido. ¿Ya me entiende el punto de esto? Eso es sincretismo. El sincretismo es cuando la gente efectivamente conoce a Dios, quiere buscar a Dios, pero sin dejar sus costumbres antiguas. Eso es el sincretismo. Y el movimiento del ecumenismo es simplemente, en nombre de la unidad de los cristianos, querer traer toda la basura del sincretismo de otros lados y meterlo dentro de la iglesia, porque todos estamos buscando al mismo Dios. ¿Ya me entendió el punto de esto, mi amado? Pero mire, hermano, es que somos muy separatistas con esto. Perdóneme, Jesús fue el primer separatista cuando en Juan 17 dijo: no te pido por estos, no por los del mundo, sino los que me diste del mundo. ¿Estaba haciendo diferencia o no, mi amado? Ahora, está la puerta abierta para que aquel que oiga la palabra y no endurezca su corazón pueda venir y convertirse al Dios vivo. Sí, Dios no está echando afuera a nadie, no está dejando afuera a nadie, pero tiene que haber una decisión de por medio. Lo que no acepta es que alguien pretenda venir, pero con la condición que no dejo todas mis costumbres. Amén. Y le digo, muchas veces yo lo he visto en el ministerio, ya más de 30 años, hermano. He visto personas que empiezan y al principio vienen definitivamente jalando costumbres, pero cuando empiezan a darse cuenta lo que es el evangelio, cuando empiezan a descubrir lo maravilloso de una relación personal con nuestro Cristo, lo que hacen es, como dice la palabra, considerar lo que ellos tenían como trapos de inmundicia. ¿Es cierto o no es cierto, mi amado? Ahora, ¿qué pasa si paso 10 años en la iglesia y sigo con todas las costumbres y sigo con todo aquello que traí heredado de a veces generacionalmente? Es que estoy permitiendo sincretismo en mi forma de culto también. Ahora, ¿le agrada esto a Dios? Definitivamente no. Y muchas veces preguntamos, ¿qué será que Dios no bendice? ¿Qué será que Dios no? Ahí cosas como estas son respuestas. A veces lo que hay es una cultura de relativismo en todas nuestras decisiones, en lo que hacemos. A veces lo que hay es una práctica sincretista y muchas veces muy bien tapadita, que se pinta de una manera que nadie se da cuenta de lo que está haciendo, hermano. Ese es el peligro. Por eso empecé con el tema de las pequeñas zorras, porque es aquello chiquitito que se mete, pero que va a parar destruyendo tu relación con Dios si no lo detectas y lo echas fuera de la viña. Mi pastor decía algo que era simpático, pero a mí nunca se me olvidó. Decía: hermano, si el elefante quiere entrar a la viña, inmediatamente lo van a echar, pero a la zorra nadie se da cuenta hasta que ya es tarde. Y hay otro animalito que es peor, uno que entra por abajo de tierra.
Ese es peor que las propias zorritas. Ese destruye, porque ese se come las raíces y cuando sienten todo se seca y no saben ni lo que está pasando porque por fuera no se ve nada. Todo ese tipo de situaciones, tráigalas a una analogía de lo espiritual y son el tipo de cositas que no podemos darnos el lujo de tener en nuestra relación con Dios. Vamos al último punto: materialismo. Primero que nada, quiero dejar clara esta posición. Hay muchas variantes del materialismo. O sea, materialismo no es necesariamente solo una línea de pensamiento, sino tiene muchas variedades. Dentro de ello, dentro de las mismas filosofías griegas está el epicureísmo, y el más importante que le da vida al materialismo es el hedonismo. El hedonismo enseña que el ser humano debe vivir para darse placer a sí mismo, materialmente hablando. O sea, y así empezamos a ver cuáles son los principios. Ahora, empecemos con una escritura, Lucas 12:16. También les refirió, está hablando Jesús, una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y oiga, y diré a mi alma: alma, tiene muchos bienes, tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es materialismo. En otras palabras, parte de dos principios: que la felicidad radica en lo que poseemos, y lo segundo, que hay que disfrutarlo porque después de eso ya no hay nada. Esa es la parte más terrible del materialismo. Ahora, esto ha dado nacimiento a religiones y filosofías que son la antítesis en el extremo. Déjeme explicarme: budismo y las religiones orientales. Si mi felicidad está en lo que poseo, mi infelicidad está en lo que no poseo. Como consecuencia, ya no voy a desear nada y voy a ser feliz. Y se van a vivir a la montaña y no tienen nunca nada, una vida de contemplación nada más, porque creen que eso es ser feliz. ¿Entiende el punto de esto? Todos son desequilibrios de lo mismo, pero al final lo que tenemos es el materialismo. Ahora, está el problema en que este hombre le produjo mucho lo que tenía. No. Mire, hay un principio que debemos entender. El problema no es que usted tenga riqueza, el problema es que las riquezas lo tengan a usted, que es muy diferente. La palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice que el dinero. ¿Ya se dio cuenta de eso? Porque no es lo mismo. Hay gente que mata, roba y hace de todo. ¿Por qué? Por amor al dinero, aunque no lo tenga. O sea que el problema no está ahí. La posición de esta persona que Jesús nos describe es una persona que no tenía más vida que lo material que poseía. Eso es el principio del materialismo. Y oiga lo que dice Jesús, verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y también le digo, aquí nace otra corriente: el ascetismo. Ya vio, es malo tener, como consecuencia yo no voy a tener nada. ¿Entiende las posiciones? Ahora, todo es un desequilibrio. O sea, ni Dios está en contra de que usted tenga, ni Dios está en contra de que usted lo disfrute, porque dice la palabra que Dios es una bendición de Dios que te dé y que te dé la capacidad de disfrutarlo. ¿Es cierto o no es cierto? Se puede hacer mucho teniendo y bendecir a mucha gente. Lo que hay que entender es que el fin de nuestra vida no es poseer esas cosas. Ese es todo el punto de esto. El materialismo se mueve bajo la base de que lo importante es cuánto tengo. Ahora, ¿puede esto meterse dentro de la iglesia? Sí. Santiago tuvo que ser fuerte y escribirles de esto, y estamos hablando de la iglesia del primer siglo, hermano.
Santiago capítulo 2, verso 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate aquí en buen lugar, y al pobre: estate allá tú en pie y siéntate bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, nótese cómo el mismo materialismo, hermano, puede meterse en la iglesia y empezamos a crear iglesias de élite. Ese es un peligro también, hermano. ¿Sabía eso? Y empezamos, niveles, cosas. Es parte de lo que no puede existir dentro del verdadero cristianismo. Amén. Recuérdese que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay nada más, que todos somos comprados con la misma sangre de Jesucristo. Amén. El materialismo es otro de los elementos que vienen destruyendo a la propia iglesia, mi amado. Mire, la semana pasada estuvimos en un desayuno con el hermano Miguel Díez, el fundador de Remar, y dio unos ejemplos terribles de lo que está pasando en la iglesia mundial, donde se ha perdido la caridad, la misericordia, la visión. ¿Por qué? Porque muchas veces el pensamiento aún de un cristiano puede encajar en la parábola de Jesús. Está confiando en los bienes que tiene para muchos años, pero no está pensando en el futuro. Ahora, este tema es un tema que lógicamente también tiene que tener un perfecto equilibrio. Como le digo, muchas veces se ha malinterpretado llevándolo al extremo del ascetismo, o sea, la negación total de cualquier cosa, porque entonces soy un buen cristiano. Y por eso, durante muchos siglos, en nuestra Guatemala y en toda la América, se pensó que para ser un buen cristiano había que ser pobre. ¿Es cierto o no es cierto? Eso era lo que se pensaba. Entre más pobre era buen cristiano. ¿Y cuál era la idea de las iglesias cristianas hace apenas 100 años, hermano? Era un pequeño templo de adobe allá en una esquinita donde se reunían unos 30 hermanos a cantarle a Dios. ¿Es cierto o no? Pero si usted lo trasladaba aún a cómo fueron construidas nuestras ciudades, va a encontrar las grandes catedrales donde llegaban los de la High Life, porque ese era el posicionamiento de la forma como se miraba el cristianismo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Hoy en día la iglesia cristiana, a través de muchos ministerios, ha hecho grandes templos. Ahí sí critican. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, ¿quién les dijo que para ser buen cristiano tengo que ser pobre? Amén. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué dice el Señor? Hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Y dijo claramente: si tu corazón está puesto en las cosas de aquí, tenemos problema. Pero si está puesto en Dios, lo demás es añadidura. ¿Es cierto o no es cierto? Relativismo, sincretismo, materialismo. El enemigo sabe por dónde toca cuerdas. Mire, no se me olvida el final de la película del abogado del diablo. Creo que usted la vio. ¿Cómo termina ahí? Dice, como no pudo por una forma, busca por otro. Y dice, la vanidad es mi pecado favorito. ¿Me entiende el punto de esto, mi amado? O sea, no podemos tener un cristianismo que tenga cualquier tipo de zorra pequeña metido y a veces ni cuenta nos hemos dado, mi amado. Porque eso es lo más triste. Hay mucha gente que vive un cristianismo bajo estos preceptos metidos y ni siquiera se dan cuenta que no agrada a Dios eso. Amén. Y déjeme recordarle que el agrado a Dios no viene de una práctica religiosa. Si no, lea Isaías capítulo 1. Ahí tenían, lo que más tenían era religión. Había de todo. Y sin embargo el Señor dice, yo ya no puedo sufrir eso. ¿Me entiende? Porque no es la forma nada más, la exterioridad de lo que mostramos en un culto. Es el corazón lo que Dios está viendo en mi relación personal con Él. Y el cristianismo, mi amado, no se nos olvide, el cristianismo no es de fin de semana,
ni siquiera como antes muchos lo practicábamos cuando no conocíamos a Dios, que el tema de Dios era una cosa social, para un bautizo, para un casamiento, para unos 15 años, para un funeral. Esa es nuestra relación con Dios. Pero le digo, debemos estar claros que el cristianismo que tenemos hoy es de 365 y cada 4 años 366 días, 24 horas diarias. No hay feriado ni hay descanso. ¿Qué pasaba con el tema de la resurrección y el materialismo? Fíjese que Pablo, escribiendo a los Corintios, hace toda una argumentación, una apologética del tema de la resurrección en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Es muy lindo ese capítulo, pero el punto central de los que venían negando la resurrección era el tema del materialismo. Déjeme mostrárselo. Dice Pablo, escribiendo a los Corintios, y recordemos que Corinto, también eso es importante entenderlo. Corinto es un puerto a 1 hora y media de Atenas, en Grecia, pero en la época de Pablo era un centro importantísimo, era el principal puerto comercial de Grecia. Y por ser un país que está a las puertas del continente asiático, tiene enfrente a África y es parte de Europa, era un lugar donde convergía todo tipo de pensamientos, de religiones, de corrientes filosóficas, además que los mismos griegos eran súper fértiles en construir filosofías. Nacía un maestro, se iba con la idea de 2, 3, hacía un sincretismo y ya venían seguidores, ya fundaban otra escuela y ese era totalmente, todas las filosofías vienen de la cuna de ellos, ni los romanos entraron ahí. Ahora, viene y les escribe y dice Pablo, 1 Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Una de las tesis que maneja, porque Pablo tiene un tipo que se llama diatriba, así es como escribe, una argumentación consigo mismo, y por eso se plantea una pregunta y se la responde, y este es clásico el versículo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es sin materialismo, basado en epicureísmo y hedonismo puro. ¿Por qué? Porque si la vida termina el día que nos vamos de esta tierra, entonces sí, comamos y bebamos. Y el mismo Pablo dice, si los muertos no resucitan, entonces somos de los más tristes de los que puede usted conocer. ¿Por qué? Porque estamos viendo una vida eterna, estamos trabajando para un mañana eterno y vamos a descubrir que no había tal. Eso es lo que dice Pablo, es la forma como lo argumenta para demostrar lo ridículo de pensar que no hay resurrección. ¿Me entiende el punto de esto? Pues es un capítulo fenomenal. Pero el punto que quiero reforzar acá para cerrar esta mañana, hermano, si todo es solamente este mundo, si todo es solamente el materialismo de esta tierra, entonces sí comamos y bebamos. ¿Ya me entiende? Pero no es ese el punto y el centro de la vida cristiana. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra nos dice que el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedemos seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos. Ese es el futuro hacia donde vemos. Amén. Termino donde empecé, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Qué es la guerra que tiene el enemigo con el cristianismo hoy? Hay, excepto algunas naciones, algunos pueblos, donde el cristiano está siendo perseguido físicamente, apedreado, muerto por ser cristiano. Pero ¿cuál es la verdadera guerra detrás que tenemos que tener cuidado? Es en primer término el relativismo. No
crear cristianos definidos. Ese es el objetivo del enemigo con el relativismo. Cristianos que aman a Dios, pero viven su vida de antes, su vida vieja. El sincretismo. Miren, lo importante es buscar a Dios, no importa cómo. Sí, sí importa. Amén. Por eso hay sana doctrina. No, mire, si lo importante es que usted quiere a Dios, yo también, aunque yo le llame diferente. Perdóneme, la palabra me enseña hoy a Israel, un solo Dios hay. Amén. No, mire, si lo importante es aquí usted, ya después no hay nada, materialismo. Perdone, no es cierto. Un día caminaremos en las calles de oro y mar de cristal. Vamos a orar esta mañana. Amén. Amado Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque tu palabra exhorta nuestro corazón y nos llama, Señor, a esa reflexión de echar fuera cualquier zorra pequeña que quiera destruir la sana doctrina en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas con claridad por tu palabra que no debemos nunca tener dioses ajenos delante de nosotros. Tú nos llamaste a ser un pueblo fiel, un pueblo que te ame en integridad y en verdad. Un pueblo, Señor, que no necesita de las costumbres de pueblos antiguos para adorarte de mejor forma. Un pueblo que necesita una definición de vida contigo. Queremos ser cristianos, Señor, que seamos hallados como el agua caliente, no como el agua tibia. Queremos tener una vida delante de ti con plena comprensión de que vamos para la eternidad y que lo importante sobre cualquier cosa en esta tierra es haber amado y haber servido con fidelidad durante nuestra existencia en esta tierra. Gracias esta mañana por tu pueblo. Gracias, Señor, por todas tus iglesias que están celebrando servicios en este momento en todas partes. Gracias por los ministerios en internet, en la televisión, en la radio, usando todos los mecanismos a nuestro alcance para llevar el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre bendito, y bendice nuestra semana que empieza en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén.